nos va a acompañar en esta sesión que hemos llamado Caso de Éxito y de Inspiración. Estamos aquí también gracias a Fundación Mapfre, por supuesto, a Antonio Guzmán, que tiene una relación amistosa con el doctor Guillén. Juan Fernández Palacios es el director del Centro de Investigación Genomics. Don Juan. Actuario, con una larga carrera en Mapfre, ahora prorrogada en Fundación Mapfre a través del Centro de Investigación Genomics. Y en esta especie de descanso, de receso, de ponencias, no porque los académicos que han intervenido nos estuviesen aburriendo, ni mucho menos, sino hemos querido también pues, traer un testimonio a medio camino entre la investigación, la praxis y alargar la vida laboral, ¿no? Alargar la vida laboral no solo como profesional, sino también utilizando pues la vía del emprendimiento, ¿no? Algunos de estos hitos Juan Fernández Palacios nos va a contar para explicar su biografía y comenzaremos pues, un diálogo que hemos preparado. Muy bien, pues muchas gracias, Iñaki, y sobre todo muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Es un privilegio tenerte aquí. Y yo voy a recordar muy brevemente, el currículum es inabarcable, entonces me limito a decir que don Pedro Guillén es el fundador y director de la Clínica Centro, que es una referencia nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con intervenciones y la cirugía de, no sé, de la rodilla, de los codos, de esto si quieres nos lo explicas tú luego con más detalle. Y luego es una persona polifacética que tiene una relación antigua con Mapfre. Él fue director de siempre, director de FREMAP. Yo coincidí con él, yo no sé si tú te acuerdas, Pedro, en el consejo de lo que era antiguamente Mapfre Caja Salud. Y claro, ahí ya, pues, en fin, es cuando yo empecé a quitarme el sombrero ante una personalidad como la de Pedro Guillén, ¿no? Como decía Iñaki, nos parecía que era un ejemplo inmejorable de lo que nosotros defendemos en Genomics, ¿no? Que es la vitalidad, la potencia de la generación senior y la capacidad para seguir contribuyendo a la sociedad y a la economía. Y en este sentido, Pedro, yo me gustaría que nos recordaras cuándo decidiste montar la Clínica Centro, y porque yo creo que eso sirve para ilustrar lo que estamos diciendo, ¿no? Que también nos lo recordaba José Manuel Inchausti en la apertura, ¿no? Que la creatividad, el emprendimiento es algo que realmente no tiene edad. ¿Cuándo y por qué te animaste a montar eso? Porque no fue recién terminada la facultad. No. Bueno, hoy hace 25 años y yo te voy a regalar una corbata de 25 años. Hace 25 años. Esa corbata... Muchísimas gracias. Tengo para más si queréis alguno, pero no la llevo encima. Bueno, pues yo quiero que sepas que, como sabes, me confieso mafrino, fremino, igual. Yo he nacido en esta casa y he hecho fotocopias. Muchísimas. Para hacer el trabajo de la Fundación. Y he estado cuando se inició. Pero vamos a dejar aquello y hablamos. Mira, cuando uno está trabajando, está pensando en el trabajo, pero de pronto le van diciendo, oye, mira, Pedro, al año que viene, y es un estrés. De unos años, y yo tenía otra ilusión en la vida, además de hacer otras cosas. No iba a hacer una medicina diferente, porque yo en eso tengo que agradecer que Mapfre y don Carlos, que está ahí, nos ayudó a todo lo que había que hacer. La medicina tiene tres facetas esenciales, si tú puedes. Una, la asistencial, la más importante, otra, la docente, y otra, la investigadora. Cuando yo planteo en un momento de la investigación, me acuerdo que dices,
y ellos lo entendieron y se montó un animalario, como sabes tú muy bien, Juan, y ese animalario se llevó el Premio Nacional de Investigación sobre soldadura de huesos con ultrasonido. Tema que no está acabado. El médico está en deuda con la fractura. La fractura no se acorta un solo minuto desde Adán hasta hoy. Igual, tarda lo mismo Adán que hoy, siempre que lo quedes afrontado, claro. Porque lo que tú haces ahora mismo con los clavos y tornillos y demás es afrontarlo. Pero tú no aceleras el proceso de esa célula para que trabaje más. La medicina tiene tantos factores que, y eso fue siempre una inquietud nuestra, ¿sí? Yo la afronto, pongo una placa, un tornillo, pero yo le hago trabajar esa célula para que me restaure, no. Eso es lo que pretendimos. Y aquello tuvo su cosa. Y por eso agradezco mucho que hubiera... Y luego ya, viendo que llegaba ese tiempo, pues dije, voy a... Y entonces, yo solo quiero la trauma, pero te voy a contar una cosa. La trauma es la disciplina más pesada de la medicina. Tú, don Juan, el 46% de tu peso es músculo y el 14% son huesos. Por tanto, más de la mitad, que es el 58% de tu peso corporal, es de la especialidad de trauma y ortopedia. No sabía. El ser humano hoy tiene tumor, mañana no tendrá el tumor, como la tuberculosis, hoy no hay tuberculosis. El que quiere invertir en los tumores me parece una barbaridad, va a caer de un momento a otro. Sin embargo, el aparato locomotor vas tú a tener, vas a querer correr, ir en bicicleta, montar, hacer deporte, en coche, bicicleta, y te romperás. Y entonces, la idea mía fue, vamos a hacer un hospital que sea monográfico, que sea de la rama que yo conozco, y añadirle entonces una rama de investigación importante. Y entonces, porque me encontraba tan fuerte y tan bien cuando me fui de allí, que me parecía que no iba a llegar nunca el momento. Abandonar a una persona formada a esa edad es quemar una biblioteca. Punto. La sociedad no sabe lo que hace. Cuando el otro día me entero que a los 55 años el gobierno español va a dejar que los médicos de guardia hagan guardia, cuando tú, el más senior del grupo, es el que más te puede resolver una urgencia, no lo entiendo. Están jugando en problemas de tipo laboral, pero es que esto es otra historia. ¿Cómo va a saber igual un chico de 23 años médico que uno de 58 que ha llevado ya una escala de vida usando esto? Entonces, se monta aquello con la ilusión de ir mezclando los seniors que íbamos saliendo de allí. Mira, un libro si no se abre no vale. Un senior ábrelo, déjalo en el trabajo y va a ser un modelo, una cultura antigua. Es decir, me parece una barbaridad aparcar las personas en un momento determinado. Digo en esta rama, yo si me preguntas en un minero no sabría qué decirte. Yo no tengo por qué ampliar a todas las facetas del deporte, de la vida, pero en la que yo conozco, yo vi la continuidad de mi vida en otro factor y eso es lo que hice, continuarla y abrazar a todos los que de allí acabaron conmigo. ¿Y tenías cuántos años en ese momento? ¿60? Sí. 60 años. Y entonces yo lo que quería era montar una cosa que ha sido la continuación de aquello, el aparato locomotor, yo no he hecho otra cosa, y hacerlo con una investigación. Un hospital si no investiga se empobrece. ¿Quién han sido los países que han hecho la vacuna en este mundo de hoy? ¿España? ¿Italia? Los mismos de siempre. Que trabajen ellos, que investiguen ellos, ¿no? Lo dijo aquel. Es decir, lo ha hecho Estados Unidos. La sociedad civil, yo doy un gran valor a la sociedad civil. Pero Europa desde la Segunda Guerra Mundial, eso es otro tema a estudiar, cambió la sociedad y entonces la sociedad civil pregunta, ¿qué me das
no qué te doy. Y la cultura, por eso yo hice también la Fundación Pedro Guillén, que yo quería dar algo de lo que yo he recibido toda mi vida. Pedí permiso a mi familia y me dejó. Y ahí metí, porque me había dado mucho y yo quería dejar. Pero la sociedad civil tiene mucho que decir, que no le dejan. Aunque en Estados Unidos tiene una fuerza enorme en la sociedad civil. Pero para resumir, te digo, yo quise continuar la misma obra, podía seguir haciéndolo, e igual me mezclé con todos chicos jóvenes que salían, porque el MIR es una bendición de la medicina española. Ya le gustaría a las demás carreras tener un MIR, ¿eh? Salen muy bien formados y entonces nos alimentamos de ellos y realmente pues hemos logrado pues tratar el aparato locomotor como mezclando la asistencial, la docencia y la investigación. Doctor, has siempre defendido, como lo has hecho ahora, la investigación en la carrera médica, ¿no? En el desarrollo profesional de un médico, pero también de un hospital. Y has ido citando algunos hitos, ¿no? De tu carrera, ¿no? Pues el animalario has hablado, ¿no? Pero podríamos también hablar de la cámara de magnetismo, unas otras cuestiones que has ido aplicando, ¿verdad? A lo largo de tu carrera te has apoyado en la investigación y además, pues esa investigación ha estado avalada porque has publicado en revistas científicas y eso, pues, te ha ayudado en tu carrera, ¿no? Te ha ayudado para tener una repercusión que superase las fronteras de España y la praxis, es decir, no solo operabas bien la rodilla, sino que además había investigaciones detrás que avalaban tu praxis. Cuéntanos cómo de complejo es navegar en los dos mundos. Has referido la cápsula libre de magnetismo. Eso lo agradezco yo mucho a la institución porque fuimos a Cartagena y nos trajimos la cámara limpia de magnetismo. Y aquel hombre que la trajo anteayer le he operado de una fractura que se ha roto la cadera. Y cuando presenté a los míos, digo, conmigo montó la cámara limpia, que es Antonio Madroñero Lacal, ¿no? Un gran físico que lo montamos. Bien, mira, la medicina todo, o sea, yo sé negociar mi vida, a mí no me negocia nadie. Yo negocio mi vida con arreglo a los valores que yo entiendo. Y el ser humano no tiene por qué marcarle lo que tiene que hacer. Yo creo que debo hacer esto, pero me puedo ir. O sea, yo soy innegociable, pero yo voy a negociar según la visión que yo tengo sobre las cosas. Es decir, entonces trabajé porque yo quería saber si la osteoporosis podía poner en marcha la curación de una fractura. Es decir, tú estás en un sitio limpio de magnetismo y entonces llegas y pierdes mucho calcio. Lo sacas a otro lugar donde es lo contrario y eso sería como una vacuna. Esa fue nuestra idea. Oye, y esto está publicado en Biomaterial, que es una revista de gran impacto. Pero con todas esas facetas yo siempre trabajaba sobre lo que yo veía. Nosotros, o sea, Mafre introduce la artroscopia en España. Eso fue un boom. Fue un boom porque acortabas el tiempo de curación de un menisco pues desde 3 meses a 2, 3 semanas. Y aquello fue un boom pues, por todo el mundo del deporte. Claro. Y a mí me metieron como médico del deporte. Y yo no he dicho nunca nada. Pues médico del deporte. Y además ya no me puedo desmentirlo. Escúchame, porque he operado más deportistas que nadie, sí. Pero yo no soy médico del deporte. Yo soy un profesional de la traumatología y ortopedia, que esa rama es una de las muchas. Como también puedo decir del mundo laboral, que está más tiempo y nunca lo dicen, porque no trasciende. Pero has influido, porque algún trofeo del deporte y del fútbol se ha conseguido gracias a que recuperaste futbolistas, ¿no? Es que si tú mejoras a un minero, tiene menos trascendencia que si tú curas a
Y al A uno. delantero centro del Atlético. El mundo de esto es muy diferente, claro, pero bueno, yo no he ido a los partidos, ni yo me he sentado nunca en un banquillo. No, nunca, nunca, nunca. Yo soy un médico de hospital. Venían a nosotros, eso sabe muy bien don Carlos. Yo nunca he ido, y venían, y porque en la clínica de FREMAP es donde mejor se come de España. No me apeo. Y se apostaban los jugadores que ganamos tal partido, pero la comida en FREMAP, decían así. Esto es una verdad. Porque claro, no se podía estar devolviendo un dinero al Estado y que no hubiera y eso la dirección nuestra lo entendió muy bien y allí se comía muy bien, lo he dicho bien, muy bien. Y los jugadores iban. Pero la anécdota del deporte es porque lo mismo podía haber venido mineros y mineros, pero yo aprendí de esas cosas y la artroscopia fue la puesta en marcha de la cirugía mínimamente invasiva. Sí. Ahí nace la cirugía mínimamente invasiva. Ahí nace, ahí nace. Porque fíjate, el artroscopio fue una genialidad. Porque verás, ver las cavidades gástrica, como yo tengo la boca, pues entrar por ahí, han entrado miles de médicos a través de la historia. Por el ano, es decir, por los orificios naturales han entrado a ver lo que hay dentro, seguro desde el Paleolítico. Con éxito no. Pero concebir que en esta cavidad yo voy a hacer una entrada, voy a meter un líquido que va a conducir bien la luz y que voy a sacar la imagen fuera, y aquí no hay portal, eso es una genialidad. Mucho cuidado. Nadie sabe quién hizo una colonoscopia, pero sí quién hizo la primera artroscopia. Porque hay una genialidad donde no hay un portal, crearlo, llenarlo, esa cavidad la hace real y eso fue bueno, pero eso fue una de las muchas cosas que se hicieron allí, y además allí éramos un grupo de amigos. Esto era muy importante, amigos que comíamos juntos, que compartíamos todo. Yo no he logrado una sociedad tan unida ni de amigos desde entonces, yo lo digo, lo digo en las sesiones clínicas. Cuando hay sesión clínica, yo quiero una sesión clínica que grita, no una sesión clínica que bosteza. ¿Qué es eso de bostezar en una sesión clínica? Tiene que haber alma, y eso ha sido lo que siempre he pretendido en la función de la medicina. Pedro, precisamente sobre ese tema y ligando con lo que comentabas antes del éxito del MIR como institución española que permite contar con jóvenes muy bien preparados desde el principio, ¿cómo hacéis, cómo gestionáis esa colaboración intergeneracional dentro de la Clínica Centro? Ese espíritu de equipo al que tú estás aludiendo ahora, de alguna manera lima cualquier diferencia entre lo que son los jóvenes que vienen muy preparados teóricamente con el talento senior que tiene la experiencia que antes comentabas. ¿Cómo lo hacéis eso en Clínica Centro? Mira, la mezcla de esos dos grupos no es tan fácil porque uno ve en el enfermo el elemento importante donde está sufriendo y el otro a lo mejor no le ha mirado la cara y va a operarle. Porque mientras lo tiene enfrente está escribiendo en la pantalla y yo no sabe si es blanco o negro, no lo sabe. No te creas que lo sabe. Y entonces amalgamar esas dos cosas no es fácil en medicina. Pero las sesiones clínicas es una cosa buena en los hospitales porque tú ves el que estudia, el que no habla nunca, el que no tiene nada que decir, da lo mismo que hable del calcáneo, del hombro, de la columna. Y si nunca tiene nada que decir, es que aquel no... Y el que tú ves que dice, y entonces tú juegas en ese grupo diciendo, oye, Vicente, ¿tiene algo que decir de esto? Y yo amalgamo el chico joven que ha leído y que lo lleva todo en el teléfono, aquel otro que se levanta y dice, no, el profesor tal que invitamos en tal ocasión, el FREMAP, que vino y tal, dijo esto y lo otro. Es decir, si tú eres mañoso, tú debes mezclar las cosas. Y las dos. Y entre las dos queda un punto, el mundo de hoy se ha fragmentado el conocimiento. Totalmente. Yo hasta creo que habrá un ingeniero que apriete los tornillos de lo que suba a la luna. Nada más que eso, porque ahora
tú fíjate lo que es el ojo. Y tú entras a un sitio de oftalmología y te pasan por 1000 aparatos, 1000 habitaciones negras, 1000 tal, y al terminar, una gotita cada 8 horas. Siempre le digo, ¿qué habéis hecho? Han montado aquí una cosa grande y ahora me haces esto, ¿verdad? Esto es una historia, ¿no? Es decir, y si me hago el ojo, fijaros, hay uno que no es más que retinólogo, el otro se ha fragmentado el conocimiento, pero en todas las ramas del saber. Y en medicina yo soy el último animal de la ortopedia traumatológica entendido como hasta. El de ahora no me hace más que mano, no me hace más que hombro, o no me hace... De los que están todavía hacen casi todo, pero lo que llega, no. Van a estar muy fragmentados, no van a tener un concepto universal del enfermo. Es que la medicina, como se enseña hoy, muere. La medicina clásica muere. Y entonces lo que viene va a ser mejor. Va a ser mejor si es capaz de atajar la enfermedad antes que aparezca. De eso vamos a hablar en unos minutos, pero hay una serie de discípulos de usted por toda España que están consiguiendo mantener esa bandera de la traumatología española muy alta, ¿no? Estoy pensando en Cáceres el doctor Usón, cirugía mínimamente invasiva, estoy pensando en Vitoria el doctor Miquel Sánchez, es decir, que hay unos discípulos o personas que han venido después del profesor Guillén, del doctor Guillén, que mantienen, digamos, ese prestigio, ¿no? ¿Mantenéis relación, ese colectivo Totalmente. de médicos? Sí. Ayer mismo me llamaron, no, anteayer, de Boston, que han ido, yo no he ido, y están en ellos en una reunión Congreso Internacional de Rodilla, que este año no he ido yo, que se ha celebrado en Boston, y me han llamado, estaban allí todos, y sí, siguen teniendo... Es que la mayoría de ellos aprendieron la artroscopia allí. Y también las becas, que aquello fue una gran idea, las becas para Hispanoamérica, esas becas que ahora las he heredado yo, Carmen, que me dice que sí. Ahora yo tengo más de 15, 16 cada 2 meses de Hispanoamérica, heredado entonces. Saludamos a Carmen Larramendi de la Fundación Ignacio Larramendi, que está con nosotros. Y a don Carlos, que está a su lado. Sí, claro. Con mucho gusto, pero quiero decir que la Fundación trajo gente de todos sitios, incluso españoles, que se pasaban un tiempo y que volvieron más gordos a América del Sur, me decían ellos. Y ellos se llevaron la técnica que había aquí, que era sobre todo la artroscopia como más novedad. Pero sí, la artroscopia es... Hay una frase muy importante que dijo un hombre que yo quise mucho, que dijo: Pedro, ¿por qué te empeñas en mirar por el ojo de la cerradura si puedes abrir la puerta? Pero abrir la puerta lleva muchas cosas. Pero bueno, no se aceptan nunca bien las grandes novedades, ¿eh? Los escépticos, hay grises, ¿eh? Sí, bueno, las innovaciones, ya lo dijo, ¿verdad? Schumpeter, el economista, son destrucciones creativas, y todo lo que signifique destruir para crear, pues no es bien visto. Creo que Juan tiene alguna reflexión. Sí, no, es que acabas de comentar una cosa que me parece interesante, y es que la medicina actual, o mejor dicho, la medicina del futuro, si no es capaz de detectar la enfermedad antes de que aparezca, no va a poder triunfar. Y en ese sentido, yo interpreto que la medicina futura se tiene que focalizar mucho en la prevención. Nosotros en Genomics manejamos mucho el concepto de envejecimiento saludable, es decir, el cuidarse, precisamente el prevenir la aparición de enfermedades. En todo lo que es el aparato óseo, ¿eso es posible? ¿Es posible que a base de prevención, Pedro, podamos reducir la incidencia de las fracturas, que es una de las grandes lacras que tiene la gente mayor? ¿Tú ves que ahí va a haber avances también significativos? Mira, yo no estudié el Alzheimer, ni la polio. No existía. Y ha venido luego como complicación de la edad. Aparecerán patologías al alargar la vida, seguro.
aparecerán y que llevará un nombre americano, como no, porque si no lo ha dicho en inglés ya no tiene importancia. Pero, mira, la medicina va a atajar la enfermedad antes que aparezca. Y lo segundo, que si no llega a eso, una vez aparecida debe curarla de raíz. El enfermo mayor, el aparato locomotor, va a tener un paraíso. Tú has dicho saludable, a mí me gusta más del paraíso. Va a tener una situación muy hermosa, pues va a depender mucho del estado de su aparato locomotor, para desplazarse, para ir derecho, para no agachar la cabeza. La edad te lleva contigo, esa arquitectura tan hermosa de los 18, 20 años es una ruina en una edad determinada, no digamos, pero es una auténtica ruina, aunque no se quiera entender como tal. Aquella estructura anatómica tan hermosa, pues es esto. Bueno, lo que ahí llegaría es el antienvejecimiento. Es decir, yo creo en eso. Y yo, con tu permiso, te voy a contar. El viernes me llama IPSUA, que se celebraba en Boston el Congreso Mundial de Células Madre. Y yo he asistido. Y se celebraba ahí, Células Madre, en el Palacio de Convenciones de Boston. No, en Harvard. Y estaba el presidente Slin, uno dedicado mucho a la... Y tiene 15 salas de 300 a 400 cada una, y a la vez todas. Y iba a hablar IPSUA iba a hablar de células madre, pero la gente no quería que hablara de eso, quería que hablara de antienvejecimiento, porque venía de la mano de Alton Labs, que es una entidad que ha puesto tantos millones y que están esperando algo gordo. Y entonces, donde iba a llegar, antes de que estaba hablando ya uno, antes de que terminara, que le faltaba media charla, una marabunta de gente ocupó todo, se puso sentada en el suelo y demás, que tuvieron que llamar a la policía. Y es la primera vez que asaltan la academia, dicen ellos, la academia de sitio. Y la policía tuvo que echarlo y decir, no se queda más que los que están sentados. ¿Y por qué fue esto? Porque querían oír a IPSUA que comentara algo del rejuvenecimiento. Y el presidente dice, pedí perdón a todos, se fueron, no dejaron entrar a nadie, la policía, lo podéis ver en la prensa, que está ya por ahí en la prensa, y la policía entonces deja solamente a los que están sentados. ¿Y él qué dijo? Pues él se vio obligado, en vez de hablar de células madre, de hablar de aquello que querían aquellos escuchar. Si tú vienes de la empresa más importante del mundo del antienvejecimiento, que tiene una dotación económica más grande del mundo y que ya lleva 6 premios Nobel, pues yo quiero que tú me digas 2 años que estás trabajando, ¿cómo estás? Y entonces la manifestación fueron de los postdoctors y de los investigadores que asaltaron. Ahí hay una segunda lectura. Suponte que viene la molécula y llega a España y tu padre lo ves tú mayor y vas a la clínica centro que tengo yo molécula, pero vas con una pistola. Pedro, me tienes que dar esto. Esto no es una broma lo que ha sucedido, porque esto te está diciendo que qué puede ocurrir si la gente, para prepararse y para entender lo que es el envejecimiento, han hecho un asalto a esto, que va a ocurrir el día que por precio no lo pueda captar tu padre para tú hacerlo más joven. Fijaros que no es más joven, quiero que esto creo que te lo indiqué el otro día. No es tan joven. Suponte que tiene 40 años y ha despertado en este hombre a los 40 años una ELA, una esclerosis. Si yo a este paciente le revierto a los 15 años en que no tenía la ELA, a este hombre le cura la ELA. Entender que esto parece ser como si fuera una cosa de belleza. Esto no tiene que ver con la belleza. Y además no me gusta cuando la gente confunde eso.
Es decir, yo te vuelvo tu célula a la época anterior a la que estaba la lesión. Es decir, mi célula y la de mi nieto se está defendiendo muy bien la de mi nieto. Y la mía no. ¿Por qué? Porque he sido drogadicto, no lo he probado nunca, pero bueno, drogadicto, o diabético, o hipertenso. Y entonces, ¿qué ha ocurrido a mi gen? Una serie de daños, cicatrices, pisadas, que mi gen está dañado como aquello de yo soy yo en mi circunstancia. Y mi gen no se defiende. Por eso en la época de la pandemia se habló de edadismo. El edadismo ha existido siempre en el mundo. El primero que lo ha hecho en el mundo ha sido los médicos militares, que iban por el sitio de los muertos y el que era una pierna lo salvaban, pero el que era el corazón lo dejaban porque no había nada que hacer. El triaje, ¿no? Claro, claro, el edadismo. Y ese edadismo hace que tú... Y entonces, si yo te quito todo eso que tienes ahora, yo me vuelvo a los 20 años. Entonces yo me voy a defender bien. Por tanto, la ELA la ha hecho desaparecer. Fijaros que es que no tiene que ver decir que se cura la ELA o no. No, no, no. Es que a la célula, antes de ser dañada por la ELA, yo le he quitado el epigen, lo que le he envuelto. De ahí habrá visto que la gente está hablando del epigenoma, de esa pisada, ese daño a la célula que yo voy a reconvertir y a cambiar. Lo explicas muy bien con el experimento que habéis hecho con ratones, no sé si puedes compartirlo, Sí, o incluso con el que queréis hacer con ovejas merinas. Sí, sí, sí. Lo vio él el otro día. Este está publicado en la revista Nature, y además los ratones son de Oviedo. Hay un gran sabio ovetense, un investigador enorme, López Otín, que tiene ratones que han tratado con un gen y que tienen progeria. La progeria es que uno es viejo a los 12 años, pero viejo, viejo, viejo. Entonces, todas estas camadas de ratones, que yo lo he cogido y lo he mandado a Estados Unidos y para esto, pues estos ratones de la misma camada mandamos 2. Hemos mandado mucho, más de 22, no me acuerdo. Entonces, mandan los ratones y al ratón a uno le pones estas moléculas y a otro no le pones nada, siendo hermano de camada. Y entonces este empieza a los 2 días a correr y a vivir bien y el otro sigue viejo, viejo. Entonces esos ratones los hemos sacrificado y hemos dado muchos hospitales y universidades americanas diciendo esto de uno y este de otro, dígame la edad de esto. Y dice, este es un ratón joven y este es un ratón viejo. Y los 2 ratones eran de la misma camada. Esto ha revuelto el mundo, lo cual quiere decir que tú al 40% vas a reducir la edad. Eso está, y ellos esperaban el otro día que él dijera esto, porque no lo dijo. Ya sabes que las empresas estas tienen no lo dijo, pero estoy seguro que dirían, cállate, bueno, de momento, pero ya se empieza en Tres Cantos, en Madrid, el ensayo en animales grandes, va a ser ovejas merino, que la oveja merino vale más que si te la comes en un restaurante, ¿sabes? Porque va preparada con genes y eso es. Y van a ser 18 ovejas merino en las que vamos a aplicar estas moléculas. No yo, eso lo va a hacer Altos Labs, el ensayo. Y para demostrar que no es tóxico ni produce tumores, porque siempre las agencias reguladoras te dicen eso que tú pones produce tumores, produce toxicidad, produce enfermedad. Y para demostrar eso. Vamos a recordar que Altos Lab, como has dicho, es la empresa que tiene más capacidad inversora para este asunto del antienvejecimiento. Detrás de Altos Lab está pues, el fundador de Amazon, el fundador de Facebook, el fundador de PayPal, es decir, las grandes empresas tecnológicas con base en Estados Unidos. Parte de su obra social la están volcando en Altos Lab, pero también está el doctor Guillén en Altos Lab. No, bueno, eso es que hicimos con ellos y te lo he traído para que luego lo veas si quieres. Él no habló más que del condrocito. El otro día él habló del condrocito y dijo, nosotros en el condrocito lo hemos reconducido a más joven. No quiso hablar de las ratas jóvenes, no quiso, quizá se lo comentaría. Nosotros hemos
artrosis la hemos revertido en animales. Es decir, se ha curado la artrosis en animales. Y entonces es lo que ellos, que en un principio ellos querían hacer del riñón. Pero mira, es que el riñón es muy difícil, porque el riñón tiene 20 y tantas células y el cartílago no tiene más que una. Y es muy fácil con una tú cultivarla, hacer muchas cosas, pero si tienes que hacer con 22 tipos de células, cosas, eso crea muy mal ambiente. Y entonces ahora han aceptado que se va a hacer solo el cartílago. Y es que además, mirad, es tan importante esto de la ingeniería tisular, que es lo que estamos diciendo, que en el tiempo que vamos a durar 30 minutos, 60 personas se mueren en el mundo esperando un órgano. Dicen los americanos, que son los de la estadística, que cada 30 segundos muere en el mundo una persona esperando un órgano que no le llega, en trasplantes. Claro, creo que es lícito que la sociedad estudie algo de la ingeniería genética y tisular, y además sin ingeniería genética y tisular no hay paraíso. No va a poder llegar a cortar esas enfermedades. Pedro, el condrocito lo he tenido que buscar en internet, o sea, porque alguno también decía que es el condrocito, pues el condrocito es la célula de los cartílagos, ¿no? Eso. Muy bien, perdón, Juan. No, te iba a hacer una pregunta que todos los que están en la sala están pensando, pero nadie se atreve a preguntar, pero yo sí. ¿Nos va a dar tiempo a probar la molécula esa? Quizá hace un mes te hubiera dicho que no. Y hoy te digo que creo que sí, pero porque ya se empieza en septiembre en los animales. Los animales están preparados. Mirad, uno de los que estaba aquí y vio el jaleo de la preocupación, dijo él, este se llama Eric y trabaja en Inglaterra, en Cambridge, y dice, yo y mis ayudantes estamos felices ahora. No tenemos que perder tiempo para pedir subvenciones. ¿Sabéis vosotros que la mayoría del tiempo de un investigador español está viendo qué voy a pedir para que me den dinero y seguir? Fíjate lo que ha dicho, yo no he sido, ha sido él. Luego te lo enseño. Ha dicho él, dice, es que los míos no tienen que estar perdiendo tiempo en subvenciones, viene ya. Los profesores que están en la sala sentían, porque, No, porque eso es... Sí, no me lo cuentes. Si además lo ha dicho él en un sitio tan importante. Dice, estoy feliz porque mis postdoctos cobran 3 veces más que antes y yo cobro, ha dicho él, $1 millón al año. Y dice, y no tengo que estar pensando en subvenciones, estoy en esto. Esto es una historia de un cambio de paradigma en la investigación. Doctor, tenemos que ir terminando, pero hay 2 preguntas que le vamos a hacer Juan y yo. Una tiene que ver con ese sueño, ¿no? de veremos con una gota de orina, con una gota de sangre, una biopsia, y sabremos cuánto vamos a vivir, y eso no tendrá una frontera económica. Es decir, no solo podrán permitírselo todos estos señores que están en Altos Lab, sino que llegará al conjunto de la sociedad. ¿Ese sueño lo veremos? Sí. Mira. Yo no sé si lo voy a ver yo. Tú seguro sí, pero fíjate una cosa. Ya está en mente que llega un hospital solo de diagnóstico y otro hospital será para tratamiento. Y el diagnóstico llegará y te tomará la gota de sangre, la gota de pis, un trozo de tu tejido y te terminará diciendo como buen americano las deducciones de este estudio, presumiblemente usted, no va a decir nunca el otro porque los americanos tienen los abogados detrás, presumiblemente usted podrá ser diabético, no diabético, etc. Eso llega y hay quien ha dicho, uno de los que ha metido $500 millones, uno, que no me acuerdo el nombre, si no te lo diría, ha dicho, esto va a ser hospitales de diagnóstico casi como McDonald's. Sí. De distribuidos por la geografía. Sí, eso ha dicho. Yo no... Una última pregunta, Pedro. Leía hace ya algún tiempo en
en el ensayo este del famoso Harari, que se llama Homo Deus. Este Harari dice que la medicina realmente no ha alargado hasta la fecha ni un año la vida de las personas, que lo único que ha hecho ha sido eliminar enfermedades, incidentes y dejar que los seres humanos vivamos aquello para lo que estamos programados para vivir. Al hilo de lo que nos estás contando, ¿tú dirías que la longevidad, es decir, ese periodo de vida que parece que los seres humanos tenemos implícito en los genes, se va a alargar? Es decir, que vamos a pasar realmente a poder vivir 130, 150 años. ¿Eres optimista en eso? Sin duda. Yo los años que yo no vendo décadas de vida, eso no, yo no, pero te voy a decir una cosa. La mayor hazaña de la medicina hasta hoy fue que en la primera mitad del siglo pasado pasaron de 50 a 75 años la edad de vida. Eso es una hazaña. Aumentar el 50% de la edad de vida fue al antibiótico, a la esterilización, al uso de los buenos alimentos, todo lo que tú quieras sumar. Pero eso fue una de las hazañas que se sabe más importantes de la humanidad hasta hoy, según los técnicos. Pero la longevidad, la célula se va a reconducir. La célula la vas a volver joven. No tengo la menor duda. La célula es una oportunidad terapéutica. Lo mismo la del hueso, esa célula la vas a reconducir. La vas a quitar esos daños y la vas a hacer sana y le vas a hacer que haga la función que debe hacer. Otra cosa es que tú pidas que cambie de función. Ahí es lo que ya todavía no está claro. Pero en su función, volverle a trabajar va a ser seguro. Terminamos. ¿Cómo es trabajar con varias generaciones? Muy fácil, muy fácil. ¿Cuántas generaciones hay en el hospital? Cuatro. Por lo menos 4, ¿no? No me preguntes porque a veces me duele la cabeza pensar en eso. Sí. Ayer estábamos en mi consulta, te contesto, 4. Un nieto mío que hace segunda medicina, mi hija, yo y uno que es un traumatólogo americano, bueno, de América del Sur, que está pasando un tiempo, y los 3, yo veía que los 4 éramos de 4 generaciones distintas, estamos conviviendo y explorando una rodilla, así que sí. Es decir, que en la colaboración intergeneracional, ¿verdad?, como estamos defendiendo hoy también, pues está la riqueza de las organizaciones, saber asumir, ¿verdad?, las innovaciones de los más jóvenes, pero también el talento acumulado de los seniors. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer, hemos cumplido el horario. Vamos a tomar un café, se lo merece especialmente el doctor y todos podremos saludarle a él y a todos los colegas que nos acompañan. Volveremos a I20 para seguir con el seminario. Juan. Gracias.